Bienvenidos. Hoy nos encontramos entre el arquetipo número 62, cuya denominación es la preponderancia de lo pequeño y cuya significación característica es la importancia de la precisión de lo inmediato, pequeño y concreto, donde la mera aspiración a lo grande implica en tal situación rebeldía. Y el hexagrama 64, antes de la consumación, donde se debe prever a larga distancia y con paso corto la elaboración de la culminación del trabajo. En el 63, hexagrama que nos ocupa hoy, paradójicamente, tenemos la culminación, el tiempo después de la consumación del trabajo. Este arquetipo tradicionalmente proviene del hexagrama de la paz, cuya característica fundamental y a tener en cuenta aquí, el hexagrama de la paz, recuerdo, está constituido por Chien abajo como sostén de Kun, la tierra, de cuya interacción se produce el equilibrio entre los elementos Yang y Yin. El cielo, como digo, cediendo su línea central desde el trigrama inferior Chien hacia el exterior Kun, produce la máxima extensión posible a que puede llevarse la paz en el ámbito que quiera que sea que ha consultado la persona que ha obtenido este arquetipo sin líneas mutantes. De manera que significando algo que se ha terminado y cuyo dictamen dice al principio ventura, al cabo confusiones, yo lo suelo retraer al ámbito del arte, en que culminada una obra, ya sea las hilanderas, sea el Miguel Ángel, una obra cumbre, una obra maximizada en su perfección, a lo más que podemos aspirar, porque quitarle o añadirle algo sería deteriorarla. A lo más que podemos aspirar es a perpetuar o a prorrogar su estado de conservación. El interior de este hexagrama está nuclearizado precisamente por el 64, aquel antes de la consumación, en el que debemos tener en cuenta una visión de largo alcance y un meticuloso estar en el presente. Con esta definición de posición, vamos a recurrir al dictamen del Rey Wen. El Rey Wen, para esta estructura oracular, adjuntó las siguientes palabras: éxito en lo pequeño, es propicia la perseverancia, pequeñas cosas y perseverancia en la rectitud. Al principio ventura, al cabo confusiones. Completa la sentencia por medio de la imagen. Dice: así el noble reflexiona sobre la desgracia y por anticipado se arma contra ella. Es un estado grato, maximizado, que no permite grandes emprendimientos, que debemos gozar, digamos, con claridad y concreción en su plenitud, pero cuya capacidad activa se refiere más bien a los pequeños detalles dedicados a la conservación de aquello que ya está maximizado. Esta es una posible respuesta oracular para el hexagrama obtenido sin líneas mutantes.
Cuando entramos en el orden de la mutación, obviamente por la estructura y con las palabras del duque de Zhou, eh, teniendo en cuenta la estructura global, que es un ámbito en el que hemos conseguido logros, hemos terminado una obra, la hemos llevado a su maximización, nos remitimos al ámbito psicológico del consultante, que después de haber conseguido algo importante, ya sea a nivel personal, ya sea a nivel colectivo, incluso a nivel macro, en lo político, en lo social, cuando el ánimo está enardecido por los logros, fácilmente se puede cometer el error de precipitarse en querer acometer acciones que no serían pertinentes a cometer. Y entonces aquí el duque de Zhou dice que en función de ese ánimo interno nos hemos excedido en nuestro acelerador y debemos frenar. Y que aunque ello produzca un rasconazo, que se apresura a decir no hay tacha, pero ¿a dónde nos lleva? Nos lleva a situarnos frente al peligro, significado por el arquetipo número 39, la dificultad. El noble, ante la dificultad, a diferencia del vulgar, que siempre suele echar, permítanme la coloquialidad, balones fuera, la culpa nunca es propia, siempre la tiene otro, el alcalde, el gobernador, la forma de gobierno, los padres, en fin, las circunstancias externas. El noble, como digo, ante el peligro se para. Y la esencia de la adjudicación oracular para este sagrama del 39 es que el noble, vuelto sobre sí, mejora, perfecciona su carácter, analiza los posibles vínculos que lo unen a esta dificultad que tiene delante, como es el haberse infatuado ligeramente y haber tenido que frenar y dar un rasconazo, aunque no se le implique falta, pero que pare y modifique su propio carácter. Esta es una respuesta para la primera línea de mutación. Cuando en otras circunstancias la mutación la obtenemos en la segunda línea, hay una pequeña diferencia. Aquí el duque de Zhou emplea una imagen muy reconocible, o varias imágenes, una de ellas muy reconocible. Si corres tras el caballo que se te acaba de espantar, por razones que no vamos a entrar, pero un golpe, que un sonido fuerte, algo que inopinadamente se ha metido en medio de las circunstancias, nuestro perro que sale corriendo, el gato, no corras tras él porque lo que vas a procurar es que corra más el caballo, el perro. Hay una imagen no inmediatamente colegible para nuestra cultura actual, que es que la dama en la antigüedad, en la antigua China, en el siglo XII a.C., cuando escribe el duque de Zhou, cuando habían perdido la cortinita que la protegía de las miradas curiosas, no se trasladaban, y esto lo retrotrae al ámbito de lo personal. Cuando una persona ha perdido la confianza de aquello, ha perdido la idea, por ejemplo, está uno enunciando algo y ay, de momento se me ha olvidado, lo tengo en la punta de la lengua, y cuando trata de esforzarse, no hay manera de que aparezcan aquellos elementos, aquellos conceptos que venían al caso. Párate y no corras tras ello que se aleja más, el caballo, el perro, o la idea, o la confianza perdida, tratando de recuperarla. Lo que hacemos es que las personas que la han perdido circunstancialmente, advierto y subrayo, porque el complementario nos va a dar una pauta, nos va a dar una idea de qué es lo que debemos hacer. El complementario,
que es el 5, la espera, es no corras. Aquello que has perdido, nos advierte el Duque de Zhou, dada un determinado tiempo vas a volver a recuperarlo. Vas a volver a poder recuperar la opción de expresar aquello que ahora mismo has perdido. De aquella confianza que se ha perdido se va a recuperar, aunque circunstancialmente no debas correr tras ello, porque lo que haría es todavía alejarla más. Párate y espera. Los elementos no están a tu alcance. Las nubes están en el cielo. Llegarán y producirán lluvia. Pero de momento, espera. Esta es una posible respuesta para la segunda línea de mutación. Cuando en otras circunstancias la mutación se nos presenta en la tercera línea, el enunciado del Duque de Zhou, pese a su advertencia de que vamos calcando el tiempo que efectivamente se va a producir, es decir, en relación a esta consulta, la situación implica tiempo, implica además un tiempo de penosa resolución, y la advertencia del Duque de Zhou es que si nos valemos de recursos vulgares por pretender demasiado pronto, demasiado apresuradamente, por nuestra ansiedad, un pronto restablecimiento de las condiciones óptimas y empleamos medios vulgares, lo que vamos a hacer es producir una dilación increíble y una serie de revisiones de un trabajo mal hecho por haber recurrido a elementos vulgares en lugar de, como nos dice o nos recomienda el complementario que se produce con esta línea, que es el 3, el 3 es el prototipo, el arquetipo del parto. Siendo los sujetos fundamentales, los actores principales de esta escena, tanto la madre parturienta como la criatura que va a venir al mundo, necesitan de ayudantes capaces, no de cualquiera que esté en los alrededores, está en condiciones de poder prestar la debida atención a los incidentes, a las incidencias que se pueden producir en un parto, tanto para la madre como para el neonato. Es preciso determinar ayudantes capaces. Esta línea podría ilustrarla personalmente. Por no haber dependido de mí, he tenido que soportar que otras personas intervinieran tratando de arreglar algo con medios excesivamente vulgares y con empleos inadecuados. Y prolongarse no 3 años, sino mucho más tiempo para arreglar algo, pues que cuya resolución ya era penosa por sí misma. Si encima los empleos eran de personas totalmente inadecuadas y recursos inadecuados, se iba a prolongar muchísimo más. Entonces, este es un subrayado que hago para que el consultante, en lugar de echar mano a lo primero que tenga al alcance, se procure realmente ayudantes capaces en función del ámbito de la consulta, de la naturaleza del objeto que debe arreglar o que debe proyectar para llevar al mundo como parto nuevo. Esta es una interpretación para la tercera línea de mutación. Cuando en otras circunstancias tenemos la cuarta línea de mutación, el hexagrama complementario, que es el 49, esperar al momento adecuado para producir el cambio, que un cambio no debe producirse por cualquiera ni en cualquier momento. Hace falta la sabiduría, hace falta las condiciones y hace falta la proximidad
a los elementos mecánicos o elementos para movilizar el cambio. Bien, este es el complementario, pero la línea lo que nos dice concretamente es que aquellos recursos con los que contábamos y que fueron la gloria de un momento dado, ahora mismo serían elementos totalmente inservibles. Cuando vayamos a recurrir a aquellas ropas que en un momento fueron objeto de nuestra vanidad y de nuestro buen gusto, hoy se han convertido en harapos. Las más bellas vestimentas se convierten en harapos y a lo sumo servirían para ir tapando agujeros, pero no para una renovación formal de lo que pretendemos. De manera que el consultante, por los medios que ha imaginado que podría llevar a cambio, que podría llevar esta realización a efecto, no te van a servir. Te vas a sentir decepcionado porque o han envejecido, han resultado obsoletos o se han deteriorado. Por tanto, retira tu confianza de esos elementos para el proyecto y estate al tiempo, avisor, para cuando se den condiciones y con otros elementos y otras posibilidades para producir realmente un efecto digno de lo que las condiciones se merecen. Esta es una posible respuesta para la cuarta línea de mutación. Cuando en otra ocasión la mutación se produce en la quinta línea, pues resulta que el duque de Zhou nos habla de que de nada nos sirve llevar una parafernalia, una pompa externa impresionante que no va a servir al objeto concreto que necesitamos poner en movimiento. Que sería que una pompa extraordinaria, un sacrificio de elementos extraordinarios, un virtuosismo excesivo a los ojos de la galería, no servirían tanto como una pequeña precisión, aun extraída de la oscuridad del bolsillo, sin brillo ninguno, como promete el hexagrama que se produce con esta mutación, que no es otro que el 36. El noble trata de pasar desapercibido en la oscuridad, cuando es esta la que impera. Y aquí el aspecto que debemos retrotraer es: no hace falta que te envanezcas con una pompa extraordinaria, sino que hagas un sacrificio pertinente a la necesidad concreta que necesitas subvenir, que no es una pompa grande, sino un elemento concreto que no precisa de un alarde fastuoso, sino de algo pertinente, aunque tengas que pasar en medio de la oscuridad. Esta es una posible respuesta para la quinta línea de mutación. Cuando en otras circunstancias la mutación la tenemos en la sexta línea, el duque de Zhou dice que ojo con la vanidad de querer regodearnos en lo que hemos construido. Ten cuidado. Este arquetipo yo suelo ilustrar con el personal con el que suelo desenvolverme del ámbito occidental, con arquetipos tradicionales, como por ejemplo con la figura de la mujer de Lot, que después de salir de la quema de Sodoma y Gomorra y advertida de no volver la cabeza atrás, vanidosamente vuelve la cabeza y queda convertida en estatua de sal, pues creo que es una imagen pertinente para ilustrar esta línea. Has pasado ya por dificultades, pero no vuelvas a regodearte en ella. Te quedarías petrificado como la mujer de Lot. Aprieta, como yo suelo decir, aprieta los muslos, aprieta los músculos y tira, empuja hacia adelante. ¿Cómo? Mortificado por los principios del clan, por la estructura tradicional de la familia, cuyas virtudes son el amor,
la jerarquía natural, el respeto entre cónyuges, que se traslada luego a las individualidades, la lealtad entre los próximos y la verdad en que debemos basar nuestra conducta, apurando hacia adelante, no volviendo jactanciosamente la cabeza hacia atrás. Y con esta línea, pues concluimos el hexagrama 63. Ojo con la conservación, nada de grandes añadidos, conservar. Y con esto terminamos el hexagrama número 63 después de la consumación. Gracias por vuestra atención.